Capítulo 1. El despertar en la ciudad de la mente. Elías despertó con la sensación extraña de haber estado cayendo. Abrió los ojos de golpe, y en lugar del techo blanco de su habitación, vio un cielo que parecía pintado con pinceladas de luz. Tonos azul profundo se mezclaban con filamentos dorados que se movían como si fueran corrientes de energía. Se incorporó lentamente. Bajo sus pies no había suelo, sino una superficie de cristal que reflejaba cada uno de sus pensamientos como destellos fugaces, difíciles de descifrar. Había silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que parecía escuchar. «Bienvenido, Elías», dijo una voz femenina, suave y serena. Él giró y vio a una mujer de pie, a unos metros. Era joven, pero su mirada tenía la profundidad de alguien que había visto siglos pasar. Su cabello cambiaba de color con la luz, y su ropa parecía estar hecha de partículas suspendidas. «¿Quién eres?», preguntó Elías con voz entrecortada. «Soy Lía», respondió ella. «Y estás en la ciudad de tu mente». Elías frunció el ceño, confundido. «Esto no puede ser real». Lía sonrió con una calma que desconcertaba. «Todo lo que ves aquí es real para ti. Este lugar siempre ha existido, solo que nunca habías entrado conscientemente». Ella extendió su mano hacia adelante, señalando el horizonte. Elías siguió la dirección y lo que vio lo dejó sin habla. Una ciudad inmensa se levantaba ante él. Edificios que flotaban, pasillos que se curvaban como raíces, torres que parecían respirar. Algunos lugares estaban iluminados intensamente, mientras otros permanecían en sombras profundas, como si guardaran secretos que no querían ser revelados. «Cada edificio», explicó Lía, «representa una parte de ti. Tus recuerdos, tus emociones, tus miedos, tus deseos, tus hábitos. Todo está aquí, organizado de maneras que aún no entiendes». Elías sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué ahora?» Lía caminó hacia el compaso ligero, casi flotando. «Porque llevas tiempo viviendo atrapado en lugares de esta ciudad sin darte cuenta. Y cuando uno se pierde en su mente, el mundo exterior también empieza a perderse». Ella lo miró con ternura, como si conociera cada una de sus batallas. «Has estado sintiendo ansiedad, confusión, cansancio sin razón, ¿verdad?» Elías bajó la mirada. «Sí». «Tu mente ha intentado hablarte», continuó Lía, «pero no sabías cómo escucharla. Por eso estás aquí, para aprender a recorrer tus propios caminos internos». Un sonido llamó su atención. En la distancia, una torre llena de miles de ventanas se encendía y apagaba sin descanso, como un enorme panel de luces caóticas. Elías señaló hacia ella. «¿Qué es ese lugar?» Lía respiró hondo. «La torre de los pensamientos automáticos. Ahí es donde nacen la mayoría de las ideas que te repites todos los días, incluso las que te hacen daño». Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Puedo verlos?» «Puedes verlos. Y puedes cambiarlos», dijo ella, acercándose y extendiendo su mano hacia él. «Pero primero debes comprender algo. Tu mente no es tu enemiga, Elías. Solo intenta protegerte usando lo que aprendió en el pasado». Elías dudó un momento, pero finalmente tomó la mano de Lía. La piel de ella era cálida, como si sostuviera un pequeño sol. «Ven», dijo ella con voz firme pero dulce. «Este es solo el inicio. Y aunque no lo creas, estás a punto de conocerte por primera vez». Mientras daban el primer paso, la ciudad pareció despertar por completo. Luces, sombras, murmullos, todo se movió como si la mente misma supiera que su dueño estaba entrando al fin. Y así, con miedo, curiosidad y una chispa de esperanza, Elías comenzó su viaje hacia la parte más compleja, misteriosa y poderosa del universo. Su propia mente. Capítulo 2. La torre de los pensamientos automáticos. Elías caminaba junto a Lía siguiendo un sendero que parecía hecho de hilos de luz trenzados. A medida que avanzaban, la torre de los pensamientos automáticos se hacía más grande, mucho más grande de lo que él había imaginado. Era tan alta que desaparecía en un cielo nebuloso.
Sus paredes estaban cubiertas por miles de pequeñas ventanas que se encendían y apagaban a un ritmo frenético, como latidos desordenados. Algunas luces eran suaves y cálidas. Otras brillaban de forma agresiva, casi dolorosa. Elías tragó saliva. ¿Por qué cambian tan rápido? Porque así funcionan tus pensamientos, respondió Lía. La mayoría aparece sin que tú los elijas. Son automáticos, repetitivos y a veces engañosos. Elías frunció el ceño. ¿Engañosos? Sí, dijo Lía con un tono grave. Crees que piensas la verdad, pero muchas veces solo piensas lo que aprendiste a pensar. Llegaron a una gigantesca puerta metálica. Lía la tocó con la punta de los dedos y ésta se abrió lentamente, dejando escapar un sonido similar al susurro de cientos de voces hablando al mismo tiempo. Elías sintió un hormigueo recorrerle la nuca mientras entraba. Dentro de la torre. El interior era un enorme espacio circular. Miles de luces flotaban alrededor, como pequeñas esferas luminosas que se movían sin pausa. Cada una emitía una frase distinta, un pensamiento distinto. Una esfera pasó junto a Elías susurrando. No vas a poder. Otra flotó más arriba murmurando. ¿Y si fallas? Otra más pequeña y luminosa, dijo suavemente. Puedes intentarlo. Quizás salga bien. Elías abrió los ojos con asombro. ¿Todos estos son mis pensamientos? Los que tienes, los que tuviste, los que repites, los que callas, respondió Lía. Y sobre todo, los que crees sin cuestionar. Elías levantó la mano y una esfera descendió hacia él. Apenas la tocó, escuchó una frase conocida, una que llevaba años repitiéndose en su mente. No soy suficiente. Elías sintió un peso en el pecho. Cerró la mano y la esfera se apagó. Ese te visita seguido, comentó Lía con delicadeza. Lo sé, respondió él con voz baja. A veces siento que no importa lo que haga, nunca alcanza. Lía dio un paso hacia él y señaló la esfera apagada. Ese es un pensamiento automático. No nació de ti. Nació de experiencias pasadas, comentarios, comparaciones, errores, momentos en los que te sentiste solo o juzgado. Pero lo importante es esto. No porque aparezca significa que sea verdad. Elías levantó la mirada. Algo dentro de él se movió. ¿Y cómo lo cambio? Lía sonrió como quien espera esa pregunta desde hace mucho. Observándolo primero. Cuando lo ves, deja de dominarte. Luego lo cuestionas. Y finalmente lo reemplazas con uno más real. No positivo por obligación, sino verdadero. Es un entrenamiento. Un reentrenamiento de la mente. Se acercaron a un panel de cristal donde las esferas pasaban alineadas, como si estuvieran en una cinta infinita. Algunas brillaban con mensajes duros, otras con mensajes amables. Mira esto, dijo Lía tocando el panel. El cristal mostró varias frases. Siempre te equivocas. No vas a lograrlo. No eres tan bueno como los demás. Esto es difícil, pero puedes aprender. No tienes que hacerlo perfecto. Eres capaz, incluso cuando dudas. Todos estos pensamientos aparecen en ti, explicó Lía, pero solo unos pocos son los que tu mente elige como verdad. Y esos se repiten, y repiten, hasta que los crees. Elías respiró hondo. Entonces, ¿he estado escuchando solo a los peores? ¿Has estado prestando más atención a los que suenan más fuertes? Los pensamientos negativos hacen más ruido porque biológicamente están diseñados para protegerte del peligro. Pero aquí dentro, dijo señalando su propio pecho, no siempre distingues lo que es peligro real de lo que es miedo aprendido. Elías se quedó en silencio, dejando que las palabras lo atravesaran. Lía le tocó el hombro con suavidad. Vamos, hay algo más que debes ver. Lo llevó hacia el centro de la torre, donde una enorme esfera dorada flotaba lenta y tranquila. Esta, explicó Lía, es la esfera de la intención. A diferencia de las otras, esta no aparece sola. Tú la creas.
Elías dio un paso adelante, sintiendo el calor que irradiaba. ¿Qué hace? Cuando eliges un pensamiento consciente, cuando decides qué creer, esta esfera lo fortalece. Con el tiempo, puede eclipsar a los pensamientos automáticos. Elías estiró la mano con temor, pero también con curiosidad. Apenas tocó la esfera dorada, una frase resonó dentro de él, no como un susurro, sino como una afirmación firme. Puedo avanzar, incluso con miedo. Elías abrió los ojos sorprendido. Ese sí suena como yo. Porque lo es, dijo Lía. Ese pensamiento nace de tu verdad, no de tus heridas. Elías sintió algo encenderse en su interior. Una chispa. Un inicio. Lía dio media vuelta hacia la salida. Aún queda mucho por recorrer, Elías. Pero hoy ya diste un paso enorme. Viste tus pensamientos por primera vez. Mientras salían de la torre, la ciudad parecía más luminosamente viva, como si celebrara ese pequeño pero crucial avance. Y sin saberlo, Elías acababa de comenzar el proceso que cambiaría por completo su relación consigo mismo. Capítulo 3. El bosque de las emociones. Cuando Elías salió de la torre de los pensamientos automáticos, notó algo diferente en el aire. Era más denso, más tibio, casi vibrante. Como si cada partícula que flotaba a su alrededor contuviera una intención. El camino frente a él ya no era de luz. Ahora era un sendero de tierra húmeda cubierto de raíces que se enredaban unas con otras, como si vivieran. Lía avanzó sin dudar, pero a medida que Elías la seguía, una sensación extraña empezó a envolverlo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Elías. Al bosque de las emociones, respondió Lía sin detenerse. Aquí tu mente deja de pensar y empieza a sentir. Elías sintió un leve temblor en el pecho. ¿Sentir qué? Todo, dijo ella. Las emociones no mienten, pero a veces hablan un idioma que olvidamos cómo entender. La entrada al bosque. Al llegar al límite, Elías vio árboles gigantescos, cada uno con hojas de distintos colores que cambiaban con cada brisa. Algunos emitían un brillo suave, otros parecían absorber la luz como si estuvieran hechos de sombra. Apenas cruzó la entrada, un murmullo lo rodeó. No eran voces, eran sensaciones. Un árbol a su izquierda exhaló un aura cálida y dorada. Elías sintió paz. ¿Es calma? Lía asintió. Cada árbol representa una emoción básica. Calma, alegría, miedo, ira, tristeza, sorpresa. Y todos tienen formas y comportamientos distintos. Pero antes de que pudiera seguir explorando, un viento frío atravesó el bosque. Las hojas de un árbol oscuro temblaron con fuerza, dejando caer pequeñas gotas que parecían cristales negros. Cuando una de esas gotas tocó su piel, Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Qué es eso? Miedo, respondió Lía con tono solemne. El miedo en ti suele llegar sin avisar, y rápido. Los árboles que sienten contigo. Siguieron caminando, y cada pocos pasos una emoción distinta los rodeaba. Un árbol rojizo, con ramas curvas como llamas vivas, comenzó a crepitar. Elías sintió calor, tensión en la garganta. Ira, dijo Lía. No siempre la expresas, pero sí la acumulas. Luego, un árbol azul profundo derramó gotas que parecían lágrimas líquidas. Elías sintió pesadez en el pecho, una melancolía suave pero presente. Tristeza, susurró Lía. Elías observó todo con asombro, pero también con cierta incomodidad. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten tan intensas aquí? Lía lo miró con algo parecido a compasión. Porque afuera intentas controlarlas, esconderlas o juzgarlas. Aquí, dentro de tu mente, ellas simplemente son. Y cuanto más las niegas en tu vida diaria, más fuertes se muestran aquí. Elías bajó la mirada. A veces siento que mis emociones me superan. Es porque nunca aprendiste a escucharlas, respondió Lía. No están aquí para atacarte, sino para guiarte. Las emociones son mensajeras. Pero cuando las ignoras, gritan.
La criatura sin forma. De pronto, un murmullo profundo resonó entre los árboles. Una sombra comenzó a formarse delante de ellos, moviéndose como humo condensado. No tenía rostro ni cuerpo definido. Solo vibraba con una intensidad inquietante. Elías retrocedió un paso. ¿Qué es eso? Lía lo observó con gravedad. Una mezcla. Cuando ignoras muchas emociones al mismo tiempo, se fusionan en algo que se siente caótico. Confusión, estrés, ansiedad. A veces todo se convierte en una sola nube que no sabes nombrar. La sombra avanzó hacia Elías, y él sintió varias sensaciones al mismo tiempo: miedo, presión en el pecho, inquietud, agotamiento. No puedo acercarme a eso, dijo temblando. Lía se acercó y puso una mano en su hombro. No necesitas acercarte. Solo respira con ella. ¿Respirar? Sí. La respiración devuelve claridad cuando las emociones se mezclan. Hazlo conmigo. Elías inhaló profundamente, aunque la sombra parecía intensificarse. Luego exhaló, largo, lento. La sombra se movió, retrocedió un poco. Lía lo animó. De nuevo. Elías lo hizo 2, 3, 4 veces. Y la sombra comenzó a disiparse hasta deshacerse por completo. ¿Desapareció? Preguntó sorprendido. Porque la escuchaste, dijo Lía, sonriendo. La ansiedad no siempre necesita una respuesta. A veces solo necesita que estés presente. El corazón del bosque. Continuaron hasta llegar a un claro iluminado por un árbol gigantesco. Este árbol era distinto. Tenía hojas de todos los colores, ramas que latían como un corazón y raíces que parecían abrazar la tierra. Este, anunció Lía, es el árbol central. Aquí están todas tus emociones, equilibradas. Este lugar representa tu regulación emocional. Elías observó el árbol con respeto. Es hermoso. Y es tuyo, dijo Lía. Tu calma, tu ira, tu alegría, tu tristeza, todas tienen un lugar aquí. No viniste a esta ciudad para eliminar emociones, sino para aprender a convivir con ellas. Elías sintió por primera vez en años una especie de alivio profundo, una comprensión suave que se asentaba en su pecho. Entonces, ¿no estoy roto?, preguntó con voz frágil. Lía lo miró con ternura. No. Solo estás aprendiendo a sentir lo que por mucho tiempo intentaste ignorar. Elías tocó el tronco del árbol central. Las hojas brillaron. El bosque entero suspiró. Lía se dio media vuelta hacia un sendero iluminado. Ven. Aún hay más de ti que necesitas conocer. Y mientras se alejaban del bosque, Elías ya no caminaba con miedo. Ahora caminaba acompañado por sus emociones, en paz con ellas por primera vez. Capítulo 4. La biblioteca de la memoria. El sendero que salía del bosque de las emociones se transformó lentamente en un pasillo amplio de piedra pulida. A medida que avanzaban, las raíces y hojas quedaron atrás, dando lugar a columnas altas cubiertas de símbolos que parecían antiguos y familiares al mismo tiempo. Elías sintió un escalofrío suave. Este lugar se siente distinto. Lo es, respondió Lía, caminando con un ritmo más pausado. Aquí no solo sentirás. Aquí recordarás. La luz del pasillo se intensificó hasta abrirse en un espacio inmenso. A Elías se le escapó un suspiro. La biblioteca de la memoria. Era una sala infinita, tan grande que la vista no alcanzaba a abarcarla. Estanterías gigantes se alzaban hasta un cielo que parecía hecho de nubes de tinta. Miles de libros, cajas, cristales y esferas flotaban o descansaban en las repisas. Algunos brillaban, otros estaban cubiertos de polvo y silencio. Aquí, explicó Lía, se guarda cada fragmento de tu vida. Recuerdos que conoces y recuerdos que tu mente escondió para protegerte. Todo lo que viviste, sentiste, aprendiste, está aquí, archivado. Elías observó fascinado una esfera dorada que flotaba frente a él. Al tocarla, escuchó risas infantiles, un sonido cálido, infantil. Era él,
de niño, jugando en el parque. Sonrió sin querer. Este se siente tan real. Porque lo es, dijo Lía. Las memorias no son solo imágenes. Son emociones encapsuladas. Están vivas. Y aquí, puede sentir cada una de ellas como si estuvieran ocurriendo ahora. Algo llamó su atención al fondo de la sala, una sección oscura, casi oculta detrás de un arco desgastado. ¿Qué es ese lugar? Lía siguió su mirada y su expresión cambió. Esa es la zona de memorias selladas. Cosas que tu mente decidió bloquear, porque en su momento no estabas listo para enfrentarlas. Elías tragó saliva. ¿Son recuerdos malos? No necesariamente. Son recuerdos intensos. A veces dolorosos. A veces solo incomprendidos. Pero todo lo que se esconde, tarde o temprano quiere ser visto. Las memorias luminosas. Lía lo guió a otra sección primero, iluminada por tonos suaves y cálidos. Empecemos por aquí, dijo ella. Antes de entender lo que te duele, debes reconocer lo que te sostuvo. Tomó una esfera del tamaño de una manzana y la colocó en las manos de Elías. Apenas la tocó, un recuerdo se abrió como una flor. Elías se vio a sí mismo con unos 8 años, sentado en una mesa comiendo pan con chocolate mientras su madre lo miraba con cariño. No era un gran evento, pero sentía calidez, seguridad. Una sensación que tenía tiempo sin sentir. No recordaba esto, susurró. La mente tiende a arquearse hacia lo negativo, explicó Lía, porque intenta protegerte de lo que te hizo daño. Pero aquí, puedes recuperar los momentos que te formaron, los que te dieron fuerza cuando ni sabías que la necesitabas. Elías sonrió con los ojos húmedos. Luego se acercó a una estantería donde los libros parecían latir suavemente. Tomó uno al azar. Al abrirlo, vio imágenes proyectarse en el aire. Su primer día de secundaria, su primera amistad, su primera victoria en algo que creía imposible. No sabía que tenía tantos recuerdos buenos, dijo con voz quebrada. Eso pasa cuando pasas demasiado tiempo escuchando tus miedos, respondió Lía. Ellos se vuelven gigantes. Tus memorias hermosas, en cambio, se esconden esperando que las mires de nuevo. Las memorias densas. Después de un rato, Lía lo llevó a un pasillo donde los objetos parecían más pesados. Aquí están las memorias que te marcaron, dijo. Algunas no duelen, pero te moldearon más de lo que crees. Elías tomó un cristal opaco. Inmediatamente vio una escena de él siendo criticado por cometer un error en clase. Sintió vergüenza. Luego tomó otro. Se vio rechazado en una entrevista de trabajo. Otro, una discusión familiar que lo dejó sintiéndose pequeño. Guardó silencio. ¿Por qué estas memorias pesan tanto? Preguntó. Porque construiste creencias sobre ti a partir de ellas, respondió Lía. No soy suficiente, no soy capaz, no debo fallar. Todo eso nació aquí. Elías bajó la mirada. Entonces, ¿puedo cambiarlas? Lía negó con suavidad. No puedes cambiar lo que pasó. Pero sí puedes reinterpretarlo. Tu cerebro no recuerda los hechos, recuerda las conclusiones que sacaste de ellos. Elías sintió algo liberarse dentro de él. Entonces, puedo concluir algo diferente. Exacto, dijo Lía. Esa es la verdadera libertad. Las memorias selladas. Finalmente, llegaron al arco oscuro. No tienes que entrar, dijo Lía. La puerta solo se abrirá si tú lo decides. Elías se quedó mirando el umbral. No había luz. Solo silencio denso. ¿Qué hay ahí? Preguntó. Fragmentos que tu mente guardó lejos porque en ese momento no sabías cómo procesarlos. Pueden ser momentos tristes, palabras que te hirieron, cambios abruptos, pérdidas, pero también emociones que nunca expresaste. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Algún día tendré que entrar? Lía afirmó con un gesto suave. Sí. El crecimiento interior requiere que sanes lo que evitaste. Pero no hoy. Aún no tienes las herramientas.
Elías soltó un suspiro cargado de alivio y miedo. Lía puso una mano sobre su espalda. Hoy ya hiciste algo enorme. Recordaste quién eras, y quién aún puedes ser. Elías miró la biblioteca una última vez. Y por primera vez, no sintió nostalgia ni peso. Sintió claridad. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Lía sonrió con un brillo misterioso. A un lugar que te asusta más de lo que crees. Pero que necesitas enfrentar. El laberinto del miedo. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Elías caminaba detrás de Lía siguiendo un sendero que cambiaba con cada paso, como si el suelo dudara entre aparecer o desaparecer. La ciudad parecía observarlos desde la distancia, más silenciosa que antes, como si supiera que estaban acercándose a un lugar que pocos se atrevían a visitar. El laberinto del miedo, murmuró Lía. El lugar donde tu mente guarda todo aquello que intentas evitar. Elías sintió la piel erizarse. ¿Por qué tengo que entrar ahí? Porque nadie puede avanzar cargando miedos que no quiere mirar, respondió Lía. Cuando no los ves, te persiguen. Cuando los enfrentas, se transforman. El sendero terminó frente a una estructura oscura y enigmática. La entrada al laberinto. El laberinto no estaba hecho de piedra ni metal. Sus paredes eran sombras sólidas, ondulantes. Parecían respirar. Al tocar la entrada, Elías sintió un frío profundo, como si alguien le susurrara algo desde muy dentro. No me gusta este lugar, admitió, con voz baja. Lía le dedicó una mirada cálida. Nadie entra aquí con gusto. Pero todos salen más libres. La puerta se abrió con un sonido sordo, como un corazón latiendo muy despacio. Elías entró. Las sombras del laberinto. El interior estaba envuelto en penumbra. Pasillos largos, retorcidos, cambiantes. A veces estrechos, a veces amplios como una caverna. No había luz, excepto por un brillo tenue que parecía venir del propio pecho de Elías. ¿Qué es esa luz?, preguntó. Tu valentía, respondió Lía. Pequeña, sí, pero suficiente para guiarte. Mientras avanzaban, ecos comenzaron a surgir desde las paredes. No eran voces externas, sino internas. No vas a lograrlo. ¿Y si todo sale mal? No deberías intentarlo. Te van a juzgar. Elías se detuvo. Esas voces, yo las conozco. Son tus miedos disfrazados de pensamientos lógicos, explicó Lía. Les creíste tanto, que se convirtieron en ecos que viven aquí. Cada eco resonaba como si quisiera agarrarlo de los tobillos y arrastrarlo hacia atrás. Sigue caminando, dijo Lía suavemente. No estás aquí para obedecerlos. La primera criatura. En un pasillo más estrecho, una figura surgió de la oscuridad. Era alta, encorvada, con brazos demasiado largos. Su rostro no tenía rasgos, solo un hueco profundo donde deberían estar los ojos. Elías retrocedió 2 pasos, aterrado. ¿Qué es eso? Lía lo observó con firmeza. Es tu miedo al fracaso. La criatura avanzó arrastrando los pies, y cada movimiento hacía que las palabras aparecieran en el aire como humo. No eres capaz. No deberías intentarlo. Siempre fallas. Elías sintió un temblor en las piernas. No puedo enfrentar eso. No tienes que luchar, respondió Lía. Solo míralo. Elías levantó la vista, tembloroso. La criatura se detuvo. El humo se disipó. El miedo pareció perder fuerza. ¿Qué pasó?, preguntó. Los miedos crecen cuando los evitas, explicó Lía. Pero cuando los miras de frente, recuerdan que solo son partes tuyas, no dueñas de ti. La criatura retrocedió lentamente y se deshizo en pequeñas motas de sombra que desaparecieron. El corazón del laberinto. Más adentro, el aire se volvió más pesado. Las sombras parecían susurrar su nombre. Elías avanzaba con más valentía, aunque su pecho seguía latiendo rápido. De pronto, llegaron a una sala circular. En el centro,
una figura se levantaba, más grande que las anteriores. No era una sombra, era una silueta idéntica a Elías. Solo que más alta, más oscura, más rígida. ¿Quién es ese?, preguntó, con un hilo de voz. Lía cerró los ojos un instante. Ese, Elías, es tu miedo más profundo. Tu voz crítica interna. La parte de ti que repite todo lo que alguna vez creíste sobre ti mismo cuando te sentiste pequeño, inseguro o insuficiente. La figura abrió los ojos, brillantes y blancos. Y habló. Nunca serás lo suficientemente bueno. Elías sintió como si un puñal invisible le atravesara el pecho. No tienes lo que se necesita. No deberías soñar tan alto. No eres nadie. Elías cayó de rodillas. Lía se acercó rápidamente. Escúchame, dijo con voz firme. Esa voz no nació contigo. La aprendiste. Y lo que se aprende, se puede desaprender. Elías respiró tembloroso. Pero duele. Porque habla con palabras que te importaron en el pasado. Pero mírala de nuevo. Elías levantó la mirada, lágrimas en los ojos. La figura lo observaba, inmóvil. Y algo empezó a cambiar. ¿Lo ves?, susurró Lía. No es un monstruo. Es una parte de ti que quiere protegerte, aunque lo hace usando el miedo. La figura comenzó a encogerse, a perder forma, a volverse más humana que amenazante. Sus rasgos se suavizaron, su postura se encorvó como si llevara un peso enorme. Dile algo, indicó Lía. Algo verdadero, no algo perfecto. Elías respiró hondo. Miró a su sombra y dijo: Estoy aprendiendo. No necesito ser perfecto. Solo avanzar. La figura tembló. Elías dio un paso adelante. No me estás ayudando. Pero gracias por intentar protegerme. La sombra, por primera vez, bajó la cabeza. Luego se disolvió en una nube suave que se elevó al cielo del laberinto y desapareció. La salida. Elías se quedó en silencio, con el pecho agitado. Lía se acercó y puso una mano en su hombro. Acabas de enfrentar tu miedo más profundo, dijo con orgullo. Eso no te libera del miedo, pero te devuelve el control. Elías respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero, no porque no tuviera miedos, sino porque por fin entendía que podía sostenerlo sin destruirse. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lía sonrió. Ahora viene una parte importante de tu transformación. El puente de los hábitos. El lugar donde tu mente decide si repite el pasado o crea un nuevo futuro. El laberinto detrás de ellos se cerró. Y Elías, aunque aún temblaba un poco, caminó con la frente un poco más alta. Capítulo 6. El puente de los hábitos. Elías salió del laberinto del miedo sintiendo un extraño silencio interior. No era ausencia de pensamientos, era una calma nueva, como cuando se apaga una tormenta y por fin puedes escuchar tu propia respiración. Lía caminó a su lado sin decir nada. A veces, el silencio también es un maestro. El sendero se abrió ante ellos, llevándolos hasta un barranco inmenso. En medio del vacío, suspendido por pilares que parecían hechos de luz y roca, se extendía un puente largo y angosto. Un puente que vibraba levemente, como si estuviera vivo. ¿Ese es?, preguntó Elías. El puente de los hábitos, respondió Lía. Donde se cruzan los patrones que te han traído hasta aquí, y los que pueden llevarte a un lugar completamente distinto. El puente que revela la verdad. Cuando Elías dio el primer paso sobre el puente, sintió un leve zumbido en los pies. Era como si el puente quisiera leerlo, entenderlo. Cada hábito que tienes deja una huella en ti, explicó Lía. Un rastro que este puente puede mostrarte. A medida que avanzaban, el suelo de piedra comenzó a iluminarse con imágenes, hologramas que surgían como recuerdos vivos. Elías vio versiones de sí mismo repitiendo acciones conocidas. Él posponiendo un proyecto.
El revisando el teléfono una y otra vez para evitar incomodidad. El abandonando algo apenas se volvía difícil. El intentando complacer a todos. El diciendo mañana lo hago. Elías bajó la vista, avergonzado. Estos son mis errores, susurró. Lía negó suavemente con la cabeza. No. Estos son tus ciclos. No son buenos ni malos. Son respuestas que aprendiste para sobrevivir. Algunos funcionaron por un tiempo, pero ahora te atan. Elías observó las imágenes. Lo que veía no eran fracasos, eran patrones. ¿Y cómo cambió esto?, preguntó. Primero entendiendo lo esencial, respondió Lía. Tus hábitos no son acciones, son identidades repetidas. Las cadenas invisibles. Más adelante, el puente crujió y apareció una zona donde el camino estaba cubierto por cadenas etéreas, ligeras pero innumerables. Estas son las cadenas de la repetición, explicó Lía. Cada una representa un hábito automático, algo que haces sin pensar porque tu mente lo convirtió en un atajo. Elías intentó avanzar, pero las cadenas lo frenaron como si fueran de acero. Sintió como su cuerpo quería volver atrás, a lo conocido. Sintió las ganas de rendirse, de decir no es tan grave, estoy bien como estoy. ¿Por qué es tan difícil avanzar?, preguntó frustrado. Lía tocó una de las cadenas. Esta vibró con un sonido suave, casi infantil. Porque estas cadenas son cómodas. Te protegen del esfuerzo. Te dan la ilusión de control. Y lo cómodo no quiere que crezcas. Elías bajó la cabeza. Entonces, ¿cómo las rompo? No se rompen, dijo Lía, mirándolo a los ojos. Se reemplazan. Los nuevos ladrillos. El puente cambió otra vez. Ahora cada paso que Elías daba dejaba una huella luminosa, como si el puente se actualizara en tiempo real. Cada nuevo hábito que deseas crear, explicó Lía, debe ser pequeño, concreto y repetible. Es como poner un ladrillo nuevo donde antes solo había tierra. La luz bajo los pies de Elías se transformó en palabras. Pequeño ahora, grandioso después. Constancia antes que intensidad. Progreso antes que perfección. Elías sintió una chispa de esperanza. ¿Entonces no necesito cambiar toda mi vida hoy? Lía sonrió con dulzura. Nadie puede. Pero hoy puedes cambiar la dirección. Y un grado de diferencia, con el tiempo, cambia todo el destino. La sala de las decisiones. El puente terminó en una plataforma circular desde la cual se veían dos caminos. Uno era oscuro y liso, como si miles hubieran caminado por él sin pensar. El otro era luminoso pero irregular, como si cada paso tuviera que ser elegido. Aquí decides, dijo Lía. No qué vida quieres tener, sino qué identidad quieres comenzar a practicar. Elías observó los caminos. El oscuro era tentador, familiar. El luminoso le daba miedo, pero también ilusión. ¿Y si vuelvo a caer?, preguntó. Cae, respondió Lía. Pero cae hacia adelante. Vuelve a elegir. Vuelve a practicar. Eso es evolucionar. La elección. Elías respiró profundo. Miró el camino oscuro, luego el luminoso. Y entonces dijo, casi en un susurro: quiero construir una identidad más fuerte que mis hábitos viejos. Lía sonrió. Entonces da el primer paso. Elías pisó el camino luminoso. El suelo vibró suavemente, como si celebrara su decisión. Un brillo cálido se extendió por las piedras del puente, iluminando el cielo. Felicidades, dijo Lía. A partir de aquí, cada paso será un acto de creación. El viento sopló, llevándose la última parte del puente oscuro tras ellos, como si el pasado hubiese entendido que ya no tenía permiso para gobernarlo. Elías avanzó con un nuevo ritmo. Aunque el camino era incierto, por primera vez sintió que no caminaba hacia un futuro desconocido, sino hacia un futuro elegido. Capítulo 7. El espejo del autoconcepto.
El nuevo camino que había elegido Elías era luminoso, pero no por eso más fácil. Cada piedra parecía pedirle atención, presencia. No había espacio para caminar dormido. Este era un camino que exigía consciencia. Elías avanzaba mientras el paisaje alrededor se volvía más claro, más nítido, como si su mente al fin empezara a enfocar algo que había estado borroso desde hacía años. De pronto, el sendero se abrió en un valle tranquilo. En medio del valle, sobresaliendo como un monumento antiguo, había un espejo inmenso. No tenía marco. No tenía base. Flotaba unos centímetros sobre el suelo, girando muy lentamente, como si estuviera vivo. «Ese es», murmuró Elías sin poder quitar la mirada. «El espejo del autoconcepto», dijo Lía. «El objeto más poderoso que existe en la mente humana». La primera imagen. Elías se acercó, dudando. Cada paso se sentía como una mezcla de nervios y curiosidad. El espejo se detuvo en cuanto estuvo frente a él. La superficie comenzó a brillar, y entonces apareció una imagen. Era él mismo, pero no exactamente como se veía en realidad. Era una versión reducida, encorvada, con los hombros tensos, la mirada hacia abajo y una expresión agotada, casi resignada. Elías sintió un impacto en el pecho. «¿Soy yo?», preguntó con voz débil. «Eres tú, según tú mismo», respondió Lía. «El reflejo no muestra lo que eres, sino lo que crees que eres». Elías tragó saliva. «Se ve roto». «No roto», lo corrigió Lía suavemente. «Condicionado». Los mensajes tatuados en el reflejo. El reflejo levantó los brazos lentamente. En ellos aparecieron palabras, como tatuajes hechos de luz tenue. «No soy suficiente. Debo demostrar para ser amado. Tengo que ser fuerte siempre. Si fallo, decepciono. No merezco más que esto». Elías dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «No, yo no quiero creer eso». «Pero lo crees», respondió Lía. «No en tu mente consciente, sino en el fondo, donde se formó tu identidad». Elías sintió una mezcla de tristeza y rabia. «¿Por qué está esto aquí?» «Porque el autoconcepto se forma con cada frase que te dijeron, con cada comparación, con cada crítica y también con cada silencio. Tu mente creó una historia para entender el mundo, y te puso dentro de esa historia, aunque no fuera justa». El segundo reflejo. Lía levantó su mano y tocó apenas el borde del espejo. La imagen cambió. Ahora aparecía otra versión de Elías. Una que él casi no reconocía. Tenía los hombros rectos, una mirada tranquila pero firme, y una presencia que transmitía dignidad. No era una versión perfecta, pero sí una versión honesta, segura, completa. ¿Ese también soy yo?, preguntó Elías con un hilo de voz. «Ese eres tú, cuando no estás preso de viejas etiquetas», dijo Lía. «Eres tú sin miedo. Eres tú sin la voz crítica. Eres tú sin la historia que no elegiste». Elías se sintió conmovido. Era como ver a alguien que siempre había querido ser, y darse cuenta de que esa persona estaba ahí, al alcance. «¿Por qué nunca me vi así?», preguntó. «Porque tu mente no te muestra lo que puede ser», respondió Lía. «Te muestra lo que espera que seas, basándose en tu pasado». El espejo brilló una vez más, y proyectó ambas imágenes lado a lado, la versión condicionada y la versión real. El conflicto interno. Elías sintió un tirón en su pecho, casi doloroso. «¿Por qué duele tanto verlo?», preguntó. «Porque tu identidad actual no quiere cambiar», explicó Lía. «El cerebro se aferra a lo conocido, incluso cuando te hace daño. Y mostrarte un tú más grande que tus creencias rompe esa estructura». Elías respiró hondo, tratando de contener las emociones. «¿Cómo elijo quién quiero ser?». Lía lo miró con una mirada profunda, poderosa. «No eliges con pensamiento, ni con deseo. Se elige con repetición. Con acciones pequeñas que refuerzan la identidad que quieres construir».
Se acercó al espejo, señalando la versión más fuerte y luminosa. Si cada día actúas como esa persona, aunque sea un 1%, tu mente tiene que aceptar que eres tú. El ritual del autoconcepto. El espejo comenzó a vibrar. Un rayo de luz surgió y envolvió a Elías, proyectando en su piel las dos versiones de sí mismo. Era como si ambas identidades lucharan por ocupar su cuerpo. Lía se acercó y le dijo: «Ahora debes elegir cuál de las dos vas a alimentar». Elías respiró hondo. Fue un suspiro largo, sincero, lleno de cansancio y decisión. «Ya no quiero vivir desde la versión que se siente menos», dijo con voz temblorosa pero firme. «Quiero ser yo, pero más libre». El espejo estalló en una luz suave. La versión condicionada se desvaneció. La versión auténtica permaneció. Luego, la luz se absorbió dentro del pecho de Elías como si se alojara en su misma identidad. Por primera vez, sintió una presencia interna, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. La salida del valle. Cuando la luz disminuyó, Lía sonrió. «Acabas de dar uno de los pasos más difíciles en la psicología humana», dijo. «Separar quién creíste que eras, de quién puedes elegir ser». Elías tocó su pecho. La luz seguía ahí, suave pero constante. «¿Qué viene ahora?», preguntó. Lía señaló el horizonte. «El siguiente destino. El santuario del autorrespeto. Allí aprenderás a poner límites que sostengan tu nueva identidad». Elías asintió, más seguro que antes. El valle detrás de él comenzó a cerrarse, como si ya no tuviera permiso para regresar a la versión antigua de sí mismo. Y así, con la luz del nuevo autoconcepto iluminando su camino, siguió adelante. Capítulo 8. El santuario del autorrespeto. Elías caminaba siguiendo a Lía, pero esta vez algo había cambiado. Ya no se sentía como alguien que intenta ponerse de pie por primera vez, sino como alguien que está empezando a recordar cómo se camina con dignidad. El viento era suave. Los árboles alrededor parecían inclinarse con respeto, como si reconocieran la transformación interior que había comenzado. Después de un largo tramo, el paisaje se abrió a un lugar completamente distinto. Un círculo de columnas antiguas, impecables, rodeaba una estructura central hecha de piedra blanca. Todo brillaba con una luz tenue, como si emanara desde el centro mismo del lugar. Elías sintió un escalofrío. «¿Qué es este sitio?». Lía sonrió con solemnidad. «El santuario del autorrespeto. Aquí aprenderás a honrar tu valor, incluso cuando otros no lo hacen». La entrada al santuario. Al cruzar las columnas, una puerta de piedra se abrió sola, con un sonido profundo, antiguo, como si cargara siglos de sabiduría. Dentro, el santuario estaba casi vacío. Casi. Solo había una mesa circular y, encima, 3 objetos que parecían esperar desde hace años. Un cuenco de cristal. Una pluma dorada. Una pequeña llave de metal oscuro. Elías miró los objetos sin entender. «Cada uno de estos representa una parte del autorrespeto», explicó Lía. «Honestidad interna, límites externos y la llave de tu identidad». El cuenco de cristal, la honestidad interna. Lía tomó el cuenco y lo puso frente a Elías. «Este cuenco representa tu verdad», dijo. «Pero mira cómo está vacío». Elías asintió. «Así llega la mayoría de las personas aquí. Vacías. No por falta de valor, sino porque han pasado años diciéndose que no importa lo que sienten». Mientras hablaba, el cuenco empezó a llenarse con una luz suave. Elías sintió algo en su pecho. «Para tener autorrespeto», continuó Lía, «debes atreverte a reconocer tus emociones sin juzgarlas. Aunque duelan. Aunque incomoden. Aunque otros no las entiendan». La luz en el cuenco se hizo más fuerte. Y Elías sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su sentir tenía peso. Y tenía derecho a ocupar espacio. La pluma dorada, los límites que se escriben. Luego Lía tomó la pluma dorada. «Con esta pluma escribirás tus límites», dijo. «Pero antes debes saber algo importante.
Se acercó a Elías y lo miró a los ojos. Un límite no es un muro para otros. Es una puerta para ti. Una puerta que decides cuándo abrir y cuándo cerrar. La pluma comenzó a brillar en la mano de Elías. Un límite sano no dice tú no puedes. Dice yo decido que permito en mi vida. Elías tragó saliva. ¿Y si a otros no les gusta? Lía sonrió con compasión. No son tus límites los que les molestan. Son las ventajas que pierden cuando empiezas a ponerte primero. Elías sintió como esas palabras le atravesaban la piel como electricidad. Eran dolorosas, pero también liberadoras. Es hora de escribir tus primeros límites, dijo Lía, entregándole la pluma. Una hoja de luz apareció frente a él. Elías dudó por un momento, pero luego escribió. No vuelvo a quedarme donde no soy valorado. No cargo con lo que no me pertenece. No sacrifico mi paz para sostener lo que otros no están dispuestos a cuidar. Cuando terminó, la hoja de luz se elevó y se desintegró suavemente. Ya está hecho, dijo Lía. Cada límite escrito aquí se convertirá en una fortaleza en tu vida. La llave oscura, el acceso a tu valor. El último objeto era la pequeña llave de metal oscuro. Esta llave, explicó Lía, abre una puerta que muchos nunca se atreven a cruzar. ¿Cuál puerta?, preguntó Elías. Lía señaló detrás de él. Allí, como si hubiera aparecido de la nada, estaba una puerta enorme hecha de acero pulido. En el centro, un grabado decía: Tu valor no es negociable. Elías se acercó, temblando ligeramente. ¿Qué hay detrás? Tu verdadero poder. Pero para verlo, debes aceptar algo esencial. Lía habló con voz suave pero firme. Tu valor no depende de quien te ame, de quien te admire, ni de quien te reconozca. Tu valor es intrínseco. Y siempre ha sido así. Elías apretó la llave entre sus dedos. Era pesada. Era real. Sintió un nudo en la garganta. ¿Y si todavía no me siento suficiente?, preguntó casi en un susurro. Lía puso una mano sobre su hombro. No necesitas sentirte suficiente para serlo. El sentimiento vendrá después. Primero debes aceptar el hecho. La puerta del valor. Elías insertó la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un estruendo suave, como un suspiro contenido durante años. Dentro no había objetos. No había tronos. No había símbolos. Solo un enorme espejo de luz pura. Pero no mostraba imágenes. Mostraba energía. Mostraba esencia. Mostraba algo que no podía describirse con palabras, solo con presencia. Elías dio un paso dentro. La luz lo envolvió. Sintió su pecho expandirse, como si la habitación respirara junto a él. Sintió que por primera vez en su vida no tenía que probar nada. No tenía que luchar por merecer. No tenía que convencer a nadie. Era suficiente. Punto. La luz se intensificó, se elevó, y luego lentamente se calmó. Elías salió de la habitación diferente. Más erguido. Más tranquilo. Más él. Lía sonrió. Has aprendido a respetarte. Ahora estás listo para recibir lo que la vida quiso darte desde el principio. El santuario comenzó a desvanecerse detrás de ellos, como si su misión ya estuviera cumplida. El camino frente a ellos se iluminó con una nueva energía. Nuestro próximo destino, anunció Lía, es uno de los más reveladores. El jardín de las relaciones espejo. Elías respiró profundamente, sintiendo su propio valor latir dentro de su pecho. Estoy listo, dijo. Capítulo 9. El jardín de las relaciones espejo. Después de dejar atrás el santuario del autorrespeto, el camino cambió por completo. Ya no era un sendero recto ni un puente luminoso. Esta vez, el suelo estaba cubierto de tierra húmeda, y a los lados crecían plantas y flores de todos los colores imaginables. Pero lo más sorprendente no eran las flores, sino los espejos. Pequeños, grandes, redondos.
ovalados. Algunos flotaban sobre las plantas. Otros estaban incrustados en árboles. Y algunos colgaban del aire como si fueran frutos invisibles. ¿Qué es este lugar?, preguntó Elías, maravillado. Lía se detuvo entre los arbustos, respirando el aroma del jardín. Bienvenido al jardín de las relaciones espejo, dijo. Aquí descubrirás que todas las personas que han pasado por tu vida han sido reflejos. Algunas de lo que eras. Otras de lo que necesitabas aprender. Otras de lo que debías superar. Elías caminó despacio, observando cada espejo como si temiera tocar una historia que aún dolía. El primer espejo, las relaciones que duelen. Un espejo grande, de borde oscuro, parpadeó de repente. Elías se acercó. La superficie comenzó a mostrar imágenes. Personas que habían sido importantes en su vida. Algunas lo habían herido. Otras se habían ido sin explicación. Otras lo habían traicionado. Y otras simplemente habían dejado un vacío. Elías sintió un peso en el pecho. No quiero ver esto, susurró. Lo sé, respondió Lía. Pero estos espejos no muestran lo que otros hicieron, sino lo que despertaron en ti. El espejo mostró emociones atrapadas. Miedo a perder. Necesidad de aprobación. Dependencia emocional. Silencios para evitar conflicto. Idealización. Elías se tocó el pecho. Nunca quise reconocer estas cosas. Nadie quiere, contestó Lía. Pero la psicología de las relaciones funciona así. Las personas no te hacen daño para destruirte. Te muestran el daño que ya existía dentro de ti. Elías sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿ellos no fueron el problema? No siempre, respondió Lía con suavidad. Algunas personas solo fueron mensajeras del trabajo interno que necesitabas hacer. El espejo se apagó lentamente, dejándolo con una mezcla de alivio y comprensión. El segundo espejo, las relaciones que enseñan. Más adelante, otro espejo comenzó a brillar, esta vez con un borde dorado. En él aparecieron personas que habían sido guía, apoyo o inspiración en su vida. Amigos que lo escucharon cuando nadie más lo hacía. Una profesora que creyó en él. Una pareja que lo impulsó a crecer aunque solo fue por un tiempo. Un desconocido que lo trató con amabilidad en un día difícil. Estas personas, explicó Lía, muestran la parte de ti que ya era buena, valiosa, inteligente, capaz, pero que todavía no habías reconocido. Elías observaba cada imagen como si fuera un regalo. ¿Entonces estas personas vieron algo en mí que yo no veía? Exacto, dijo Lía. Las relaciones no solo reflejan heridas, también reflejan tu luz. Elías sintió un calor suave en su pecho. Esa luz, ahora la reconocía. El tercer espejo, las relaciones que ya no encajan. Un espejo más pequeño comenzó a vibrar. Su marco era de madera, desgastado, como un objeto antiguo. Mostró rostros de personas con las que tuvo que romper, alejarse o soltar. Personas que alguna vez fueron esenciales, y que ahora ya no estaban. Cada una de estas relaciones, explicó Lía, cumplió su propósito. Pero ese propósito ya terminó. Elías tragó saliva. ¿Por qué se siente tan difícil dejar ir? Porque tu corazón recuerda la versión de ti que fuiste con ellos, respondió Lía. Pero tú ya no eres esa versión. El espejo mostró algo inesperado. 2 líneas. Una representaba el camino de Elías. La otra, el camino de quienes se alejaron. Las líneas estuvieron juntas un tiempo, luego se separaron suavemente. Muchas veces no hay culpa, dijo Lía. Solo crecimiento en direcciones distintas. Elías cerró los ojos, dejando que la idea se asentara. El cuarto espejo, la relación contigo mismo. Al fondo del jardín, un espejo enorme comenzó a encenderse. Era tan grande como una puerta, tan claro como el agua, y tan profundo que al mirarlo parecía que no tenía fin. Este es el espejo más importante de todos,
dijo Lía. El que determina cómo te relacionas con los demás. Elías se acercó. En el espejo no vio reflejos de otras personas. Solo se vio a sí mismo. Pero no como antes. Lo vio con todas sus capas. Su niño interior. Su adolescente inseguro. Su adulto lleno de dudas. Su yo futuro. Su yo herido. Su yo esperanzado. Su yo auténtico. Todos ellos coexistiendo en un solo reflejo. Elías se llevó la mano al pecho. No sabía que llevaba tantas versiones de mí dentro. Todos las llevamos, dijo Lía con una voz llena de ternura. Y hasta que no aprendes a relacionarte contigo desde el amor, seguirás repitiendo patrones en tus relaciones con otros. El espejo brilló una vez más. Y entonces Elías vio algo que lo dejó sin aliento. La versión de sí mismo que había emergido del autoconcepto en el capítulo anterior. La versión auténtica, segura, íntegra, suficiente. Elías dio un paso adelante. Y el espejo se fusionó con él por un instante. No había miedo. No había duda. No había vacío. Solo presencia. La salida del jardín. Cuando Elías abrió los ojos, el jardín estaba más luminoso. Lía lo observaba con una expresión satisfecha. Has comprendido la verdad fundamental, dijo. Todas tus relaciones han sido maestras. Y ahora que te conoces mejor, podrás elegir desde un lugar más sano, más consciente, más verdadero. Elías respiró profundo. Se sentía ligero, íntegro, casi nuevo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Lía señaló una colina que brillaba a lo lejos. Ahora viene uno de los capítulos más transformadores. El Palacio de la Autodisciplina, donde convertirás intención en acción. Elías asintió con determinación. Estoy listo. Más que nunca. Capítulo 10. El Palacio de la Autodisciplina. Elías siguió a Lía hasta que el jardín de las relaciones espejo quedó atrás. El paisaje empezó a elevarse, y el aire se volvió más frío, más nítido, como si cada molécula quisiera mantenerlo despierto. En la cima de una colina, se alzaba un palacio enorme. No era un edificio ostentoso. Era imponente, firme, hecho de piedra gris y líneas rectas. Simple, pero eterno. Parecía más una fortaleza que un palacio. Este es, murmuró Elías. El Palacio de la Autodisciplina, confirmó Lía. El lugar donde la voluntad se entrena. Donde se deja de depender del ánimo. Y se empieza a depender del compromiso. Elías sintió un estremecimiento. Sabía que este capítulo no sería fácil. La entrada del palacio. Al acercarse, las enormes puertas se abrieron lentamente con un crujido profundo. Dentro, el palacio estaba dividido en 3 grandes salas, cada una iluminada por fuego azul. Cada sala representa una parte fundamental de la autodisciplina, explicó Lía. Primero, intención. Segundo, estructura. Tercero, sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Elías, inquieto. La disciplina siempre exige renunciar a algo, respondió Lía. Pero lo que dejas ir nunca vale más que lo que ganas. Sala 1, la voz de la intención. La primera sala era circular. En el centro, había un pedestal de piedra. Encima, una pequeña llama azul. Esta llama representa tu intención, dijo Lía. La razón por la que quieres cambiar. Sin intención, la disciplina muere. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Elías. Acércate y pregúntale a la llama. ¿Por qué quiero transformarme de verdad? Elías se acercó con dudas. La llama no quemaba. Era fría, casi reconfortante. Se arrodilló. Respiró hondo. Y preguntó. ¿Por qué quiero cambiar? La llama creció al instante, como si despertara. En las paredes aparecieron palabras hechas de luz. Por libertad.
por dignidad, por amor propio, por futuro, por romper el ciclo. Elías sintió lágrimas calientes en los ojos. Lía lo observó con aprobación. Tu intención es fuerte. Ahora debes protegerla. La llama se mantuvo encendida. Y Elías sintió que acababa de hacer un pacto silencioso con su futuro. Sala 2. La arquitectura del cambio. La segunda sala era completamente distinta. En lugar de fuego, estaba llena de engranajes gigantes, plataformas móviles, mecanismos complejos que giraban, subían y bajaban sin detenerse. Parecía una mezcla entre un reloj inmenso y una máquina de construcción. ¿Qué es este lugar?, preguntó Elías, maravillado. La estructura, respondió Lía. Es la parte de la disciplina que nadie quiere ver, pero sin la cual todo se derrumba. Mientras hablaba, un engranaje enorme dejó de girar. Una plataforma se inclinó. Y una corriente de viento casi derribó a Elías. ¿Por qué todo está tan inestable? Porque así es tu vida cuando intentas cambiar sin un plan, dijo Lía. Motivación sin estructura es caos. Luego señaló 3 pilares que emergieron del suelo. Estos son los elementos que estabilizan tu disciplina. Rutinas simples. Entornos diseñados para ayudarte, no sabotearte. Sistemas que funcionan incluso cuando tú no quieres hacerlo. Elías asintió, entendiendo. Entonces, ¿la disciplina no es fuerza de voluntad? Lía sonrió levemente. La fuerza de voluntad es solo la chispa. Pero la estructura es el fuego. Elías apretó los puños, decidido. Quiero construir mi estructura. Los engranajes comenzaron a alinearse. Las plataformas dejaron de temblar. Las piezas encajaron con un sonido perfecto. Elías sintió que algo dentro de él también se alineaba. Sala 3. La cámara del sacrificio. La tercera sala era la más silenciosa. No había fuego. No había máquinas. Solo una mesa de piedra en el centro. Encima, una balanza antigua. Aquí tomarás la decisión más importante, dijo Lía. La disciplina no crece sin sacrificio. Debes ofrecer algo que ya no puede acompañarte en tu nueva vida. ¿Cómo qué?, preguntó Elías, preocupado. Como hábitos que te destruyen. Personas que te frenan. Excusas que te duermen. Versiones tuyas que ya no pueden seguir adelante. Elías tragó saliva. ¿Y cómo sé qué debo sacrificar? Lía tocó la balanza. En un platillo apareció un objeto oscuro. Un cristal opaco, pesado, casi doloroso a la vista. Este cristal, explicó, contiene aquello que más ha saboteado tu vida. Lo que más te ha detenido. Lo que más te ha traicionado desde dentro. Elías lo tomó. Era frío. Tan frío que dolía. Y supo enseguida qué era. Es mi procrastinación, susurró. Y mi miedo a empezar. Mi necesidad de que todo sea perfecto antes de actuar. Lía asintió suavemente. Ese es tu sacrificio. Ponlo en la balanza. Elías lo colocó encima. La balanza tembló. Y de pronto, el cristal se volvió polvo. Luego, luz. Luego, desapareció. Una oleada de energía lo recorrió, desde los pies hasta la cabeza. Había soltado algo que lo había acompañado por años. Algo que ya no tenía espacio en su vida. La coronación silenciosa. Cuando salieron de la tercera sala, el palacio cambió. Las paredes brillaron. El fuego azul se expandió. Y una plataforma elevada apareció frente a Elías. ¿Qué es esto?, preguntó. Lía habló con solemnidad. Es el símbolo de un compromiso profundo. La autodisciplina es el acto más sagrado de amor propio. Porque es la promesa de actuar incluso cuando no quieres. Un rayo de luz cayó desde el techo y rodeó a Elías. A partir de hoy, dijo Lía, estás dejando de ser alguien que espera el momento perfecto. Y estás convirtiéndote en alguien que crea el momento. La luz se integró en su pecho.
Elías sintió firmeza. Dirección. Poder. No un poder ruidoso, sino un poder tranquilo, estable, como una montaña por dentro. El final del palacio. Las puertas del palacio se abrieron. El cielo era más claro que antes. El viento más suave. Elías más fuerte. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, lleno de determinación. Lía señaló un horizonte lleno de luz. Ahora te toca enfrentar algo crucial para transformar tu mente. El Valle del Perdón Profundo, donde sanarás las heridas que aún te atan al pasado. Elías respiró hondo. Estoy listo, dijo con convicción renovada. Y descendieron juntos por el camino que llevaría al siguiente capítulo de su evolución. Capítulo 11. El Valle del Perdón Profundo. Elías descendió por un sendero estrecho mientras el palacio de la autodisciplina quedaba atrás. El aire se volvió más cálido, pero también más pesado, como si llevara historias antiguas suspendidas en cada partícula. Frente a él se abrió un valle inmenso. Pero no era un valle común. El cielo tenía tonos rosados y dorados. El suelo era suave como arena fina. Y en el centro, un río silencioso fluía sin hacer ruido. Sin embargo, lo más impactante no era el paisaje, sino las sombras. Decenas de figuras transparentes caminaban por el valle. No parecían vivas, ni muertas. Eran memorias con forma humana. Fragmentos del pasado. Lía habló con voz serena. Este es el Valle del Perdón Profundo. Aquí enfrentarás las heridas que aún no has soltado. Y que todavía te atan a personas, situaciones y emociones que ya no deben vivir en ti. Elías dio un paso, pero sintió el peso del ambiente, como si sus pies se hundieran más de lo normal. ¿Por qué pesa tanto estar aquí?, preguntó. Porque el perdón, respondió Lía, es la forma más profunda de liberación. Y liberar duele antes de sanar. Las figuras del pasado. Una de las sombras se acercó. Era la figura de alguien que Elías conocía muy bien. Una persona que lo marcó, pero también lo hirió. Su pecho se apretó. No quiero verla, dijo con voz temblorosa. No estás aquí para reencontrarla, respondió Lía. Estás aquí para soltar lo que dejó en ti. La figura extendió una mano. No para tocarlo, sino para mostrarle un recuerdo. El momento de una herida. Una traición. Un abandono. Un silencio que dolió más que las palabras. Elías bajó la mirada, sintiendo la mezcla de rabia y tristeza que aún llevaba dentro. No sabía que todavía me afectaba. Es que no lo habías mirado de frente, dijo Lía. El perdón no borra lo que pasó. Borra el poder que todavía tiene sobre ti. Elías respiró hondo. Y cuando levantó la mirada, la figura ya no era amenazante. Era solo un recuerdo. Te perdono, susurró, más para sí mismo que para la figura. La sombra se desvaneció como polvo de luz. Y con ella, una parte del peso en su pecho. El espejo del rencor. Más adelante, Elías se encontró con un espejo enorme incrustado en el valle. Su superficie no reflejaba su rostro. Reflejaba sentimientos atrapados. Rabia no expresada. Culpa. Vergüenza. Dolor reprimido. Rencor antiguo. Elías apretó los dientes. No quiero ver esto. Me hace sentir débil. No es debilidad, dijo Lía. Es humano. Lo débil es seguir cargándolo cuando ya no te sirve. El espejo comenzó a mostrar escenas donde Elías reaccionó desde su herida, no desde su verdad. Culparse por cosas que no eran su responsabilidad. Perdonar demasiado rápido por miedo a perder. Guardar resentimiento para protegerse. Desconfiar de quienes no tenían culpa. Aguantar silencios que merecían límites. Elías sintió una punzada de vergüenza. Me duele admitir que hice todo eso. Lo importante no es quién fuiste, dijo Lía. Es quien decides ser después de mirarte con honestidad. El espejo se agrietó.
Las emociones atrapadas se liberaron en forma de luces que se elevaron hacia el cielo. Elías respiró más profundo, como si su pecho por fin tuviera espacio. El perdón más difícil. Cuando pensó que había terminado, una última figura apareció. La más borrosa de todas. La más silenciosa. La más cargada de peso. Elías la reconoció enseguida. Él mismo. Una versión más joven. Con miedo. Con inseguridad. Con errores. Con decisiones que lamentaba. No, Elías retrocedió. A él no puedo perdonarlo. Lía se acercó a su lado. Este es el perdón más difícil. El perdón a uno mismo. El que todos evitan. El que más te libera. Elías sintió un dolor profundo. La figura lo miraba con ojos llenos de tristeza. Me fallé, dijo Elías con voz rota. Me abandoné. Me saboteé. Permití cosas que no debía. Y perdí oportunidades por miedo. Lía puso una mano sobre su hombro. Todo eso lo hiciste con la información y la fuerza que tenías en ese momento. Culparte con la sabiduría de hoy es injusto. Elías miró su versión del pasado. Ya no la vio débil. La vio humana. Te perdono, susurró. Hiciste lo mejor que pudiste. Y ahora yo sigo desde aquí. La figura sonrió por primera vez. Y se desvaneció en un destello suave, dejando atrás una paz que Elías jamás había sentido. El paso de la liberación. Al final del valle, había un arco de piedra con una inscripción brillante. Nada del pasado puede sostener a quien ya decidió avanzar. Elías cruzó el arco. En cuanto lo hizo, el valle entero pareció exhalar. El aire se volvió ligero. El cielo se aclaró. Y una energía cálida recorrió su cuerpo. Había sanado algo profundo. Algo esencial. Algo que llevaba años pidiendo espacio para irse. Cuando salió del valle, Lía se detuvo y lo observó. Hoy hiciste uno de los actos más poderosos de tu vida, dijo. Sanaste heridas que condicionaban tu presente. Y liberaste versiones de ti que buscaban descanso. Elías levantó el rostro, con una fuerza tranquila y nueva. ¿Cuál es el siguiente destino? Lía señaló un camino ascendente envuelto en luz. Capítulo final. El regreso del nuevo Elías. El camino que Elías había recorrido no se parecía a ningún otro. Había atravesado montañas internas, enfrentado sombras, sostenido su propia luz, soltado máscaras, recuperado piezas de sí mismo que había olvidado. Había conocido sus heridas, sus miedos, su potencial. Había despertado su intención, construido estructura, entregado sacrificios. Había visto su pasado, sanado relaciones, entendido su mente, conectado con su alma. Y ahora había llegado al final del viaje. Lía lo acompañó hasta un claro iluminado por un cielo sin nubes. Era un espacio circular, casi sagrado, donde el viento soplaba con un ritmo suave, como si la tierra respirara. Este es el último lugar, dijo ella con voz cálida. El punto donde decides cómo vivirás lo que has aprendido. Elías miró alrededor. No había templos, ni espejos, ni palacios, ni dificultades. Solo un espacio abierto. ¿Qué tengo que hacer aquí?, preguntó. Lía sonrió. Nada. El viaje termina cuando comprendes que ya no necesitas más instrucciones. Elías frunció el ceño. Pero, ¿cómo sabré que estoy listo? Lía dio un paso hacia él y tocó su pecho, justo donde la luz de la autodisciplina había quedado guardada. Porque ya caminaste todo lo que antes evitabas. Y eso te transformó. Lo que sigue, ya no es un capítulo. Es tu vida. Elías sintió un hormigueo en la piel. Una mezcla de nostalgia y poder. La revelación final. De pronto, el cielo comenzó a tornarse dorado. Una brisa diferente cruzó el claro. Y la voz de Lía cambió. Suavemente. Como si proviniera de un lugar antiguo y eterno.
Escucha bien, Elías. Cada enseñanza que obtuviste aquí ya estaba dentro de ti. Yo solo fui la voz que te recordó lo que habías olvidado. Elías abrió los ojos con sorpresa. Entonces, ¿tú? Lía asintió con ternura. Yo no soy una guía externa. Soy la parte de ti que siempre ha sabido hacia dónde ir. La voz que ignorabas cuando te asustabas. La intuición que callaste cuando dudabas. La fuerza que reprimiste cuando pensabas que no era suficiente. Elías sintió que el mundo se detenía. Entonces, toda esta aventura fue el mapa interno de tu propia psicología, dijo ella. Tus palacios, tus espejos, tus sombras, tu luz. Todo salió de ti. Elías dejó escapar una risa suave, llena de emoción. La despedida. Lía comenzó a desvanecerse poco a poco, convertida en luz suave. ¿Te vas?, preguntó Elías con un nudo en la garganta. No realmente, respondió. Me convierto en silencio. Para que tú te conviertas en voz. Elías sintió una lágrima caer, no de tristeza, sino de reconocimiento profundo. Gracias por guiarme, susurró. Gracias por escucharte, contestó ella. Y con un destello final. Desapareció. Elías renace. En ese instante, el cielo se abrió y un rayo de luz cayó sobre él. No era mágico. No era místico. Era la representación de algo mucho más humano. La conciencia de quien era ahora. Elías inhaló profundamente. Su espalda se enderezó. Su mente se aquietó. Su corazón se expandió. Ya no soy quien empezó este viaje, murmuró. Ahora camino como alguien que se eligió a sí mismo. Miró al horizonte. No era un destino incierto. Era un lienzo. Una vida esperando ser dibujada con la claridad que había ganado. Y así termina este viaje. Un viaje interno, psicológico, emocional. Un viaje que no se mide con kilómetros, sino con valentía. Un viaje que comienza hacia afuera, pero termina profundamente hacia adentro. Porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando alguien te guía, sino cuando descubres que tú siempre tuviste la capacidad, la fuerza y la sabiduría para transformarte. Elías no encontró su mejor versión. La creó. Y ahora, igual que él, tú también tienes el derecho y el poder de construir la tuya. Este no es el final. Es el comienzo de tu historia.